La bienvenida tanto al doctor don Amós García Rojas como don Ignacio Romero Quintana y aprovechar esta jornada que estamos organizando de la medicina del trabajo y vacunación, sobre todo en el ámbito de la evolución en el mercado laboral, porque yo quisiera hacer un reconocimiento que, aunque lo hemos hecho todos desde alguna manera desde la sociedad, quisiera hacer un reconocimiento específico de orgullo y de valor de la aportación que tanto el sector científico como el sector sanitario nos han llevado de la mano de una forma espectacular, de una forma científica, rigurosa, en la salida y en la acometida de todos los problemas que se nos han venido encima al tejido empresarial y al tejido social de Canarias, ¿no? A ambos que hoy están aquí quiero testimoniarles el esfuerzo que hacen los dos por la didáctica y por la difusión del conocimiento, y nosotros queremos dejar clara que estamos eternamente agradecidos por ayudarnos a pasar este calvario. Dicho eso, si les parece, y como lo importante es lo que ellos nos tengan que transmitir, les cedo la palabra a don Ignacio Romero, al doctor don Ignacio Romero, que nos dará su visión especial sobre la medicina, el trabajo y la vacunación. Don Ignacio. Pues primero, daros las gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir lo demás la ponencia con el doctor Amós García. Amós, desde aquí te doy mi enhorabuena y mi aplauso por el papel que has desarrollado y desarrollas día a día en esta pandemia. Además, luego es extensivo tanto la COE como Amós, del presidente Luis Reynoso, el presidente de la Asociación Española de Medicina del Trabajo. Pues cuando queráis podemos empezar. Bueno, pues dentro de esta charla, que creo que es importante, me gustaría empezar dando pues las gracias tanto a todo el sector sanitario y las empresas y los trabajadores, porque conjuntamente con los servicios de prevención hemos podido ir sacando esto un poquito para adelante, eliminando incertidumbres, haciendo los puestos de trabajo seguros e intentando que ciertas actividades económicas pues pudieran ser preservadas y conforme se ha ido haciendo la desescalada pues se hayan podido incorporar lo antes posible. Esperemos que el ritmo sea cada vez más rápido y volvamos a una normalidad que estamos todos deseando. Podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. He dividido la presentación en tres grandes apartados. El primero, una vista de pájaro de lo que ha sido el papel de los servicios de prevención durante la pandemia. Ha habido 13 actualizaciones, creo, del documento que el Ministerio iba desarrollando y que nos afectaba, y lo iré desglosando así a grosso modo. Luego me parece importante hacer una pequeña pincelada de las pruebas diagnósticas de COVID-19 con unos conceptos muy simples, nada de inmunología, virología, ni nada de eso, porque son preguntas que creo que aún a día de hoy me suelen llegar desde empresas y trabajadores, y creo que es importante que haya conceptos claros y que todos los que estamos aquí presentes hoy pues podamos ser altavoz, ¿no? y seamos aclaratorios de esas dudas. Y finalizar con un tema que está muy en boga, sobre todo, además, los últimos 2 o 3 días, que es el posible papel que podamos tener en el plan de vacunación por parte de los servicios de prevención. Podemos pasar a la siguiente.
En un primer escenario que no queremos recordar ninguno, yo creo, ¿no? De caos, incertidumbre, pues de los servicios de prevención nos dedicamos a intentar matizar todo ese volumen de información que a veces venía además de sitios que además no eran muy serios e intentar asesorar a las empresas para ver qué medidas preventivas podían adoptar, cuáles eran las correctas, cuáles habría que desechar y ayudarles a que los centros de trabajo fuesen centros seguros para sus trabajadores y pudieran continuar con su actividad. Fueron momentos, la verdad, que muy difíciles y yo creo que ahí eh, fuimos a limón, tanto las empresas como los servicios de prevención, y reforzó, yo creo, nuestra unión. Luego otro momento, otro escenario, fue cuando ya se nos empezó a permitir la realización de las pruebas diagnósticas, siempre bajo los criterios de sanidad y informando de sus resultados. Esto dio también paso a que nos hiciéramos cargo o se nos confiara la declaración de los casos de origen laboral, del estudio de contacto y su vigilancia, de la declaración de brotes en los centros de trabajo y además toda la burocracia que iba un poquito aparejada en cuanto a la baja laboral o el aislamiento por vulnerabilidad, teniendo una unión o comunicación con los médicos de atención primaria. Por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad todavía sigue estando presente y pues el médico de atención primaria en un momento dado se le pudo decir a ese trabajador, entendemos que no debe estar trabajando, y luego en otro momento todo lo contrario, ¿no? Si la vulnerabilidad ya no existe, bien porque se extingue el riesgo, por ejemplo, pasa a teletrabajo, o bien porque su patología pues fue temporal y ya pasó, pues hemos informado al médico de trabajo para que proceda al alta y se pueda incorporar. Todo esto también ha sido una novedad para nosotros y también espero que valga para el futuro para reforzar esa unión entre los servicios médicos, de los servicios de prevención y la medicina de atención primaria. Hubo otro escenario que ha pasado un poquito por encima, bajo mi punto de vista, pero para mí creo que fue muy importante. Como todos sabemos, la definición de contacto estrecho es muy concisa y se refiere a distancia y a tiempo. Pero en determinado momento se abrió ahí la posibilidad de que los servicios de prevención pudieran tener en cuenta otro tipo de parámetros para decidir o para la toma de decisiones que implicaban esa situación. Esto en instalaciones, por ejemplo, críticas con trabajadores muy especializados de difícil sustitución, pues cuando había un contacto estrecho y había que decidir si llevar a todo el equipo de una forma preventiva a casa, pues al principio teníamos las manos muy atadas y después, pues valorando uso de mascarillas, ventilación, porque estaban a lo mejor en ambiente abierto, etcétera, etcétera, pues hemos podido limitar un poquito estas actuaciones y, pues en algunos casos, poder salvar a lo mejor un servicio básico y esencial para la población. He dejado para el final, y no porque no se empezara a hablar pronto, porque fijar la fecha, 8 de abril, casi un mes después del inicio de la pandemia, el caso de la vulnerabilidad. Es decir, aquellos trabajadores que por su idiosincrasia, edad o alguna patología, pues podían tener un mal desenlace en caso de ser infectados. Y por tanto se empezó ya a hablar de que a lo mejor esos trabajadores habría que apartarlos o protegerlos de una manera especial. Todo esto desembocó en muchas actualizaciones de una guía que, aunque no es perfecta, porque creo que es imposible realizarla de un modo perfecto, pero sí nos valió, creo, a los profesionales para tener una guía simplificada y que podamos establecer unos criterios más o menos homogéneos entre todos. Si pasamos a la siguiente, es un cuadro que yo supongo que conocéis. Tenemos este que es del ámbito sanitario y sociosanitario. Si pasamos a la siguiente, con la misma estructura está el mismo, pero para el resto de sectores, ¿no? El sector sanitario y sociosanitario tenía una exposición pues diferente, ¿eh? Mucho mayor, y tenía que tener unas medidas exclusivas, especiales, y para el resto, pues otras diferentes. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se definieron unos niveles de riesgo de una forma simplificada, de 1 al 4, y luego una serie de patologías que han ido evolucionando según la evidencia científica nos ha ido aportando conocimiento
y de otras situaciones que no son patológicas, como puede ser el embarazo o simplemente la edad. En función de eso, nos daba un código que nos llevaba a una toma de decisión acerca de una posible adaptación, cambio de puesto o baja laboral. No es perfecto, lo vuelvo a repetir, pero creo que este cuadro nos valió para intentar, el caso que tuviésemos sobre la mesa, intentar dibujar por dónde podía ir y orientarnos de una manera que creo que nos ha hecho tener criterio homogéneo. Pasamos a la siguiente. Sobre las pruebas diagnósticas no me voy a detener mucho. Como bien os he dicho, las pruebas diagnósticas principales y que a día de hoy realizamos son la PCR y los test rápidos de antígenos. Y luego la serología tiene un papel ya un poquito más puntual y específico. Pasamos a la siguiente. Esta gráfica a mí me gusta mucho. Está sacada de tres publicaciones que tienen un valor científico que es incalculable. Y si vemos en la barra temporal esta barrita azul de contagiado, pues vemos que una persona que haya estado en contacto, que se haya infectado por el virus, desde antes del inicio de los síntomas ya está contagiado y lo normal, si no se complican las cosas, es que para el día 20, más o menos, pues ya deje de serlo. Distinto es el periodo de contagioso, que es en aquel en el que un infectado puede transmitir la enfermedad, incluso sin síntomas, ¿vale? Lo normal es que no suele pasar del séptimo día. Esto lo sabemos después de muchos meses y desembocó, por ejemplo, en que una cuarentena de 14 días pues lo acercáramos, por ejemplo, a la de 10, ¿no? Parecen que no son cosas, que son cosas nimias, pero en el mundo laboral esto tiene mucha importancia. Y luego tenemos el estatus de enfermo, donde la persona va a tener síntomas y que lo normal es que suele durar unas 2 semanas. Como todos sabemos, se puede alargar en el tiempo, pero bueno, no es lo normal. Respecto a la diferencia entre el test de antígeno y el test de PCR, ambos nos van a informar de presencia del virus en el organismo. Pero si vemos en la barra vertical, en el eje de ordenadas, tenemos la carga viral. El test de PCR necesita una carga viral mucho menor que el test de antígeno. Esto hace que el test de PCR pueda diagnosticarnos o pueda hacernos ver presencia de restos virales o de virus activos con mucho más espacio temporal, mientras que el test de antígeno prácticamente lo vamos a utilizar en el periodo sintomático y tiene cierta validez en el presintomático. Otra diferencia, el test de antígeno tenemos el resultado en el momento y el test de PCR tarda sus horas, incluso 24 horas, y en algunos momentos de la pandemia por saturación en laboratorio incluso tardaban algunos días. Entonces, bueno, pues que sepamos que estas son las diferencias fundamentales en las pruebas diagnósticas que realizamos día a día. La carga viral y la temporalidad. Pasamos a la siguiente. Creo que este es el tema más importante y espero que Amos nos arroje un poquito de luz porque yo, bueno, pues voy a intentar incluso dar alguna opinión mía personal. ¿Qué tipo de colaboración podríamos tener? Pues podríamos llamar con una colaboración activa aquella que implicara todos los procesos, llegando incluso a inocular la vacuna con nuestros medios propios. Pero también podría haber una colaboración pasiva, es decir, de realizar listados con los criterios que nos pueda pedir salud pública, bien de edad o bien de patologías, porque los tenemos, y a lo mejor pues podríamos colaborar en un momento dado, si lo precisan, en ese papel. Ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas. Pues sí. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, pues porque cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia. Las competencias en cuanto a vacunación pues están transferidas a las comunidades autónomas y cada una pues en función de su organización, sus recursos, etcétera, pues puede haber diferencia entre algunas y otras. La primera que comenzó fue Valencia y el punto fundamental para ser la primera es que hace ya muchos años que ellos ya telemáticamente estaban conectados con los servicios de prevención de tal manera que de forma de feedback un médico del trabajo puede saber el estado vacunal de un trabajador y puede comunicar vacunas que ponga, ¿no?, a los trabajadores. Espero que ya que hemos iniciado ciertas comunicaciones de forma telemática en esta pandemia,
pues lleguemos a ver una herramienta como esa en nuestra región pues de forma temprana. ¿Otras comunidades también han empezado? Sí, lo primero también yo creo que vimos fue la SEAT en Cataluña, luego alguna central nuclear, pero en los últimos días esto ha pegado un cambio importante y algunas comunidades autónomas ya han transmitido a los servicios de prevención cuáles son los requisitos para formar parte del plan de colaboración vacunal, tanto de sus trabajadores como de población general. Y yo, por ejemplo, he podido analizar el de Madrid y el de Madrid, pues realmente ayer tuve una reunión con quizás los servicios médicos, las 26 empresas más grandes del país y difícilmente podemos llegar a cumplir esos criterios. La verdad es que sería muy complejo. Tengo conocimiento que en Andalucía parece que se va a hacer un modo un poquito más laxo y que en Galicia también van a hacer algo diferente a Madrid, pero no conozco los detalles. No tengo información de si a nivel de Canarias pues se va a contar con nuestra participación y nuestra colaboración, ni en qué sentido, si de una forma más activa o una forma más pasiva. Yo pienso, y esta es mi opinión personal, de que si no se ha contado con nosotros para la vacunación es porque el ritmo vacunal y los puntos de vacunación de los que ya dispone el Servicio Canario de Salud son suficientes y no ha sido necesaria esa colaboración o no iba a aportar realmente un avance en el ritmo. Respecto a un criterio, ¿no?, que se podía haber tomado en cierto momento de personal esencial o crítico para servicios básicos de la población, pues yo entiendo que si no se ha adoptado tampoco en ningún momento una estrategia paralela y vacunar a estos trabajadores, bien con medios públicos o bien con medios de los servicios de prevención, ha sido porque quizá la evolución y el ritmo vacunal es suficiente y porque no hemos tenido brotes en los centros y porque tienen bastante claro que las medidas preventivas que tenemos establecidas son férreas y los trabajadores además las están cumpliendo y así se está viendo en la realidad. Entonces, bueno, frente a otras estrategias, pues quizá probablemente no han visto que sea o que sume realmente o aporte eh, el que se tenga que vacunar a este personal de una forma especial al ritmo de grupos etarios, ¿no? Espero que Amos nos pueda arrojar un poquito de luz, ¿no?, de si a nivel del gobierno de Canarias pues hay algo en los que podamos colaborar. Voluntad tenemos, también tenemos recursos pues realmente lo justo, ¿vale?, para nuestra actividad. Yo, mi opinión personal, y la que ayer teníamos casi todas las empresas, es que pocos servicios de prevención podemos abordar más allá de la vacunación de nuestros propios trabajadores, porque además hay que tener en cuenta temas de seguridad de entrada a nuestros centros o temas incluso de responsabilidad civil en caso de algún efecto secundario de alguna vacuna que pudiera haber y que son personas que no tenemos aseguradas porque no tenemos un vínculo directo con ellos, ¿no? Yo creo que lo que se está abogando, no sé si Amor lo ratificará después, es que el ritmo de vacunación está siendo cada vez más rápido, que se aboga por estrategias masivas de espacios grandes donde se vacuna mucha gente en una misma jornada, se pueden organizar de ese modo bastante bien en ambientes abiertos, ventilados, de fácil acceso, etcétera, etcétera. Hay que va una estrategia más por ahí que no más de hacer mini estrategias seleccionadas donde entraríamos los servicios de prevención. Es ya, como digo, una opinión personal porque no hay nada por escrito a nivel de nuestra comunidad, pero a ver si Amos pues nos puede arrojar un poquito de luz después y así ya de paso le tiendo la mano para que comience él. Pasamos a la siguiente. Ya solo dejaros con el lema que tenemos nosotros en mi empresa y es me protejo, te protejo, yo me vacuno. No hay ningún criterio de peso ni sin peso para no vacunarse. Al vacunarse nos protegemos nosotros, protegemos a nuestro entorno cercano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo y además colaboramos con el único fin y objetivo con el que podemos acabar con este virus, que es con la inmunidad del grupo. Así que no hay ningún motivo para no vacunarse. Pues muchas gracias por vuestra atención.
Nada, muchísimas gracias, doctor Romero, muchísimas gracias por la presentación, por la claridad de lo expuesto y reiterarte nuestro agradecimiento, ¿no?, para el colectivo y para ti personalmente por la dimensión humana de esta pandemia, que es la que nos ha mantenido a las familias un poco más tranquilas, ¿no? Pues gracias a vosotros, Dicho Pedro, esto, encantado. gracias, muchísimas gracias. Pero pasaríamos entonces, si les parece, porque había algún problema de tiempo, al doctor Amos García Rojas. Supongo que estará en la sala. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Antes hablábamos del agradecimiento de los empresarios por el servicio tanto del cuerpo de médicos como del resto de compañeros sanitarios y del Departamento de Sanidad del Gobierno de Canarias. Agradecerles muchísimo la dimensión humana para poder afrontar esta pandemia. La dimensión sanitaria a todos no se nos quita la cabeza los primeros días del confinamiento, allá por el mes de marzo del año pasado, las angustias familiares, las angustias de las personas, mucho más allá de que si mantenían o no mantenían temporalmente su puesto de trabajo, había que reivindicar y había que fortalecer las garantías sanitarias, ¿no?, para las familias, y ahí hay que reconocer que han hecho ustedes un trabajo fantástico y desde el mundo empresarial se lo reconocemos y así quiero trasladar. Si te parece, doctor García, pues será su momento de nuestra exposición y estaremos encantados de escucharlo. Bien, pues muchas gracias y lógicamente yo creo que es más que razonable que cuando uno inicia una intervención en un acto de estas características, sus primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero agradecer a la COE de Tenerife que haya tenido la amabilidad de haberme invitado a estar en esta webinar y además agradecérselo doblemente porque me ha colocado al lado del doctor Ignacio Romero, un referente en la medicina del trabajo y en la medicina laboral, y siempre es un placer estar con tan buenos compañeros a los que hay que agradecerles mucho el trabajo y el esfuerzo que han desarrollado, no solo en el contexto de esta pandemia, que también, sino en lo que es su práctica profesional diaria. Bien, yo, si me permiten, la idea que tenía era ir planteando una serie de reflexiones sobre todo lo que rodea el mundo de las vacunas y sobre todo lo relacionado con el mundo de las vacunas en el contexto de la pandemia. Y de entrada me gustaría ser algo provocativo con todas las personas que me están escuchando. Ser algo provocativo en el siguiente sentido: las vacunas no salvan vidas. Ahí lo dejo. Lo que salvan vidas son políticas vacunales públicas que posibiliten que las vacunas lleguen al brazo de las personas que las necesitan. Eso es lo que salva vidas. Una vacuna en un frigorífico no salva ninguna vida. Lo que salva vidas es que la vacuna llegue al brazo del que la necesita, y para eso se requieren políticas vacunales adecuadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro elemento de provocación: yo no soy pro vacuna. No soy pro vacuna. ¿Ustedes conocen a alguien que se manifieste como pro antibiótico? ¿O alguien que se manifieste como pro antihipertensivo? Pues yo tampoco soy pro vacuna. Lo que soy es pro conocimiento científico. ¿Y eso qué significa? Que evidentemente tengo que defender las vacunas porque las vacunas forman parte del haber positivo del conocimiento científico. Y esto me parece que es lo realmente sustancioso. Fíjense, de entrada les he dicho que las vacunas no salvan vidas, porque es verdad, lo que salvan vidas son las políticas vacunales públicas que permiten que la vacuna llegue al brazo del que la necesita, y también les he dicho que no soy pro vacuna, porque soy pro evidencia científica, soy pro conocimiento, porque es eso lo que realmente permite avanzar en sentido favorable a la población. Por eso defiendo las vacunas, porque soy pro conocimiento científico. Por lo tanto, creo que eso es importante, empezar a desgajar lo que es el producto de lo que es el concepto global que tiene que rodear el producto. Son políticas vacunales públicas adecuadas y al mismo tiempo enmarcarlas dentro de lo que es en realidad una vacuna, que es fruto del conocimiento científico, y eso es lo que tenemos que defender, el conocimiento científico. A veces en foros
de compañeros oigo manifestaciones como yo amo las vacunas. Pero ¿cómo demonios vamos a amar un cartón con una jeringa, con un producto que tiene una jeringa y una aguja? Yo no amo eso. Yo amo a mi familia, amo a mi gente, amo lo que me gusta, la música. Lo que sí me resulta tremendamente subjetivo es lo que se consigue administrando ese producto. Lo que amo es el impacto que tiene en la salud de la población la administración de vacunas. Yo no amo las vacunas. Entiendo que si empezamos a plantear argumentos de ese tipo, lo que estamos es consolidando también espacios de referencia en contra de las vacunas. ¿Conocen ustedes algún movimiento mínimamente homogéneo en contra de los antibióticos? ¿En contra de los antihipertensivos? En cambio, hay movimientos relativamente homogéneos, afortunadamente no mucho en nuestro país, contra las vacunas. ¿Es esto razonable? Enfoquemos las intervenciones en relación a la vacuna desde esa perspectiva. Políticas vacunales públicas es lo fundamental. Lo fundamental es defender el conocimiento científico y lo importante es amar el objetivo que se consigue con las vacunas, que es la mejora a nivel de salud de la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo. Bien, pues una vez dicho esto, voy a centrarme un poco, si les parece, en el contexto de la pandemia. Y hay un elemento a mí importante que me preocupa mucho, y es que en demasiadas ocasiones en el devenir de la pandemia nos hemos olvidado de algo que es muy importante, y es que la ciencia es incertidumbre. Y vamos avanzando en ese mar de incertidumbre, llenando espacio de conocimiento gracias a las evidencias que vamos consolidando en cada momento. Nos estalló la pandemia y nos estalló la pandemia sin un manual de instrucciones. Y se tuvieron que tomar decisiones y medidas sin mucha evidencia científica todavía disponible, porque, repito, navegar en ciencia es navegar entre incertidumbre, que vamos convirtiéndolas en espacios de conocimiento conforme se van generando nuevas evidencias. Y eso en muchas ocasiones lo hemos perdido de vista. Y desde esa perspectiva, esto que les he dicho yo a lo mejor de una manera compleja, a mí los hombres y las mujeres de la cultura son capaces de definirlo simplemente con un par de líneas. Como hizo ese magnífico, desgraciadamente ya fallecido, poeta uruguayo Mario Benedetti, que en una frase atribuida a él decía lo siguiente: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Si eso es ciencia, ser capaz de entender que no tenemos respuestas inmediatas frente a todo, porque no hay conocimiento suficiente. Ser capaz de entender que más vale decir, déjame estudiarlo y mañana te lo cuento, antes de soltar un elemento que posiblemente no esté sólidamente todavía sustentado en el conocimiento científico. Quizá también un poco en la línea de tratar de hacerles reflexionar sobre esto que he comentado, voy a referirme a otro clásico, el Jean Bertrand Russell, que en una de sus célebres frases también comentaban lo siguiente: solamente la ignorancia es capaz de afirmar o negar rotundamente. El conocimiento duda. Y deja de dudar conforme se va generando conocimiento. Eso me parece importante ponerlo sobre la mesa porque se le ha dado mucha caña a la ciencia. Se le ha dicho que no ha dado respuestas inmediatas y respuestas contundentes a la pandemia, sin comprender que estábamos en una situación excepcional en la que no veníamos con un manual de instrucciones bajo el brazo y que realmente había mucha falta de evidencia en el abordaje de la pandemia. Pero bueno, afortunadamente esto que comenzó con esta situación de incertidumbre fue un proceso relativamente muy breve en el tiempo, canalizándose hacia un mayor conocimiento del problema, de tal manera que en un periodo de tiempo brevísimo se consiguió identificar el genoma del virus, lo cual es fundamental para el desarrollo de las vacunas. Bien, otro elemento que me parece importante es tener en cuenta que en muchos foros se dice fue una pandemia imprevista. Bueno, imprevista hasta cierto punto.
hasta cierto punto. Aunque ustedes no nos crean, en el verano del 2019 yo tuve la fortuna de dirigir un curso de vacunas en la Universidad Méndez Pelayo, en Santander, y allí en la mesa de conclusiones decíamos que era previsible que conviviéramos con una pandemia en un periodo no excesivamente lejano en el tiempo. No, evidentemente lo que no pensábamos que unos meses después nos iba a estallar la que nos ha estallado, pero sí pensábamos que era previsible que tuviéramos que pasar necesariamente por una nueva pandemia, que en cualquier caso asociamos al virus de la gripe, no nos asociamos a un virus perteneciente a la familia de los coronavirus. ¿Y por qué pensábamos esto? Porque había unos indicadores evidentes que nos indicaban, que nos estaban señalando que era razonable el que conviviéramos con una pandemia. El calentamiento global, con uno de sus síntomas, el cambio climático, está modificando el nicho ecológico de los microorganismos y por lo tanto eso es susceptible de generar una expansión de un problema transmisible en forma pandémica. Otros elementos, la pobreza, la cada vez más separación entre países ricos y países pobres, la pobreza con todo lo que la rodea es un caldo de cultivo tremendamente poderoso para la explosión de problemas transmisibles en forma pandémica. Es decir, por lo tanto, era evidente el otro factor, la transformación de la relación del hombre con el medio ambiente, la transformación de la relación del hombre con los animales y la posibilidad de ir desencadenando sucesivos enfermedades zoonóticas. Conviene no olvidar que la COVID-19 es una zoonosis, pasó del animal al hombre, salvo que ahora se demuestre que procede de algún laboratorio, cosa que yo honestamente dudo. Bien, pues en ese contexto era un elemento que de alguna manera podíamos presuponer que se podía producir, pero que el sistema no se preparó para abordarla. Y cuando hablo del sistema, hablo de toda la estructura social en su conjunto, en nuestro país y en cualquier otro país. Quizás los países desarrollados con un cierto perfil de petulancia, de pensar que ya teníamos todo solucionado con nuestro nivel de desarrollo, olvidando que a las enfermedades transmisibles no se le pueden poner puertas, porque no se pueden poner puertas al campo. Olvidando que vivimos en un mundo globalizado y, por lo tanto, a pesar de tener un nivel de desarrollo importante, lo que hoy vemos en un país del sudeste asiático puede acabar siendo incorporado inmediatamente a nuestra realidad de enfermedades transmisibles. Hay dengue autónomo ya en Madeira. Aquí tenemos casos de ciguatera, una enfermedad que es tropical de otros ámbitos geográficos. Sin embargo, ya tenemos casos en nuestra tierra. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de que este tipo de sucesos se van a seguir repitiendo en el futuro. Eso sí, yo espero que no me cojan laboralmente activo, porque otra como esta, no sé si la aguantaría. Pero bueno, pero van a seguir viniendo conforme no pongamos claro, negro sobre blanco, la necesidad de intervenir o de crear elementos adecuados que posibiliten intervenir frente a este drama del calentamiento global y tratando de también intervenir sobre la pobreza. Y tratando también de tener algo claro, y es que el sistema sanitario como columna importante del estado de bienestar no puede nunca ser sometida a políticas de recorte. Desgraciadamente, cuando surgió la pandemia, cuando nos explotó la pandemia, nuestro sistema sanitario estaba debilitado por una serie de políticas de recorte que se había seguido en nuestro país a lo largo de los años desde la crisis del 2008. Bien, pues no se puede recortar en el sistema sanitario como no se debe recortar en educación o en servicios sociales. Eso espero que sea una lección que hayamos aprendido de manera clara, porque parte de las debilidades iniciales en el abordaje de la pandemia tenían su base, su raíz en lo que les acabo de comentar. Bien, pues en este contexto estalla la pandemia, nos coge a todo el mundo desprevenido y curiosamente Canarias ocupa un lugar de primera magnitud en la llegada del problema a nuestro país. Canarias, la isla de La Gomera, no Barcelona, no Madrid, la isla de La Gomera. Es el ámbito geográfico donde se identifica el primer caso de SARS-CoV-2 en nuestro país. Y fue un primer caso que se llevó, en mi opinión, de manera absolutamente brillante por parte de todos los profesionales y por parte de toda la estructura social. Y a partir de aquel primer caso,
no se desencadenó ningún caso secundario al mismo, lo cual hay que poner sobre la mesa. Por otro lado, también Canarias desempeñó otro papel importantísimo en el abordaje de la pandemia, siendo el ámbito geográfico donde se desarrolló la primera experiencia de confinamiento, que fue un hotel de Costa de Eje en el sur de Tenerife. Fue la primera experiencia de confinamiento que se desarrolló prácticamente en el contexto europeo, algunas en Italia. Bien, y aquella experiencia que fue lógicamente puesta en cuestión por numerosas voces cuando se tomó esa decisión, ¿no? Se ha demostrado que era absolutamente fundamental para el control de la expansión del problema en nuestra tierra. Digamos que con esa experiencia acumulada, el hecho de que seamos islas y que por lo tanto se puede sectorializar mejor la intervención frente al problema, aunque el ser isla también es un problema añadido, porque al recibir muchos visitantes, sobre todo en las primeras fases, en la primera ola, estamos en posibilidad de recibir un mayor número de casos que diseminaran el problema en nuestro territorio. Sin embargo, el hecho de que se tomaran medidas importantes en esa primera fase, el confinamiento en el hotel, la actuación sobre el caso índice, sobre el primer caso de la enfermedad que se dio en la isla de La Gomera, hizo que se adquiriera mucha experiencia en nuestra comunidad autónoma. Otros parámetros positivos que han hecho que el peso de la pandemia en nuestro territorio sea algo menor que el que ha habido en otros ámbitos geográficos del Estado, estriba evidentemente en el hecho de que aquí las medidas se han tomado antes de que nos explosione el caso en la Cana. Y esto ha sido muy importante. También ha sido muy importante que se creara un comité de especialistas que, junto al papel de los profesionales, ha sido el que ha ido prácticamente poniendo sobre la mesa las medidas necesarias a tomar. Un comité de especialistas con nombre y apellido, que todo el mundo sabe quiénes son. Eso me parece que también ha sido importante. Ha sido importante también, en mi opinión, el comportamiento tremendamente ejemplar que ha tenido nuestra ciudadanía, que ha asumido perfectamente, salvo evidentemente algunos irresponsables y algunos descerebrados, las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario. Y ha sido también muy importante, en mi opinión, muy importante que la pandemia en Canarias ha estado quizá fuera del ruido político. No así ha ocurrido en otras comunidades autónomas del Estado. Y esta ausencia, este hecho de que aquí hubiera debate, pero hubiera un debate sosegado, tranquilo y razonablemente común, las propuestas que se llevaban a la ciudadanía, ha posibilitado también una asunción por parte de los ciudadanos de las recomendaciones que se estaban dando. Bien, y como saben todos ustedes, tuvimos una primera ola bastante potente. Todos pensábamos que con el verano y tras la medida dolorosísima del confinamiento íbamos a tener un verano razonablemente tranquilo y nos íbamos a incorporar poco a poco a lo que se llamó, en mi opinión, de manera equivocada, nueva normalidad. Yo no quiero que mi normalidad sea nueva, quiero que sea la de siempre. Y además el poner nueva normalidad en aquellos momentos donde no estaba todavía controlada la pandemia podía significar el que bajáramos la guardia, como evidentemente se produjo. Y esa bajada de guardia dio lugar a la segunda ola. Una segunda ola muy intensa también, que duró y comenzó a disminuir en el último trimestre del año, del 2020, para llegar las Navidades y volver a ser el origen, otro ámbito festivo de la tercera ola. Tenemos la tercera ola y llega la Semana Santa y tenemos la cuarta ola. Pero eso sí, la cuarta ola ya ha tenido mucha menos intensidad que las tres olas anteriores. Y esto es fruto de dos cuestiones muy importantes. Una de ellas, la principal, es que ya tenemos un instrumento que nos permite realizar medidas de intervención activa frente al virus. Ya podemos ir a por el virus, que son las vacunas. Y por otro lado, también el mantenimiento de las medidas de prevención, las medidas de intervención pasiva, las que indican que las autoridades sanitarias tienen que seguir tomando las medidas oportunas en función al peso de la pandemia y las que indican que tenemos que seguir reforzando en la ciudadanía la recomendación de que sigan haciendo uso de las medidas preventivas mecánicas con las que hemos convivido hasta ahora: mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación. Estas dos medidas de intervención, la pasiva y la pasiva, es fundamental que se sigan manteniendo. No podemos poner los huevos solamente en una de estas dos cepas.
Los grupos tienen que ir a las dos cepas, porque es absolutamente fundamental seguir avanzando en esa doble vertiente de intervención. Bien, llegan las vacunas y yo no sé si se acuerdan ustedes que las encuestas anteriores a la llegada de las vacunas decían que aproximadamente casi el 50% de la ciudadanía era remisa a vacunarse, al menos inicialmente, con las vacunas frente al COVID-19. Si miran ustedes el escenario hoy, el problema no es que haya ciudadanos remisos a vacunarse, el problema es que no hay vacunas para todos los ciudadanos que quieren vacunarse. Y esto era algo que nosotros sabíamos, que estas encuestas estaban fundadas en las leyendas urbanas que seguían pivotando sobre uno de los elementos más nocivos que ha tenido o ha rodeado todo lo que significa la pandemia, que son los bulos. Y que conforme se viera que evidentemente no había ningún chip en las vacunas, cuando se viera que no había ningún elemento que posibilitara transformar el ADN de las personas que la recibían, etcétera, la población iba a vacunarse porque realmente el problema serio y severo estaba en la enfermedad frente a la cual nos estábamos intentando proteger. Bien, llegaron las vacunas. Fíjense ustedes, cuando empezó la pandemia todos decíamos, ojalá lleguen pronto las vacunas. Cuando llegaron las vacunas, algunas voces empezaron a decir, es que han llegado demasiado pronto. Demasiado pronto, y eso es un demérito de la ciencia, o esto es lo contrario, un mérito poderosísimo de la ciencia, que ha posibilitado que en un periodo tremendamente corto de tiempo se disponga del único instrumento posible que nos va a permitir modular el impacto de la pandemia. Es un mérito, no es un demérito, es un mérito que es fruto del talento, es fruto de la ciencia y también fruto de la inversión económica, lógicamente, que se ha invertido para el desarrollo de las vacunas. Pero es que es más, nos olvidamos de que cuando apareció el SARS-CoV-1 y el MERS, ya se empezaron a desarrollar líneas de investigación en vacunas de ARN mensajero frente a este microorganismo. Lo que pasa es que no tuvieron un desarrollo más potente porque aquellas enfermedades dejaron de tener presencia, pero la base estaba ahí. Y esa base se ha usado para las vacunas frente al SARS-CoV-2, con lo cual la fase preclínica de producción de las vacunas prácticamente no ha existido, porque no ha hecho falta, ya estaba trabajada. Bien, pues eso es otra de las grandes mentiras que hay en lo que rodea a las vacunas. Otros elementos de reflexión con respecto a la vacunación, los ritmos de la vacuna y todos los inconvenientes que hemos tenido en relación a manejar un producto que es realmente complejo desde el punto de vista logístico, de manejar todo. Cuando nos decían que las vacunas iban a venir a una temperatura de 70, 80 grados bajo cero, todos nos poníamos a temblar. ¿Cómo se va a gestionar eso? Pues se ha solucionado y se está gestionando. Un producto extremadamente complejo desde el punto de vista logístico se gestionó de manera, yo creo que bastante positiva. En base multidosis, no unidosis, en base multidosis. Con lo cual, también es una dinámica habitual de trabajo en la que no se está, digamos, formado o no se está acostumbrado a trabajar en el mundo de las vacunas. Todo ha sido extremadamente complejo. Además, lo más complejo de todo es ser consciente de que lo que se trata con las vacunas es hacer algo que no se ha hecho en la vida, algo absolutamente insólito, es vacunar a muchísima gente en un periodo de tiempo lo más corto posible. Eso es algo que no se ha hecho nunca y que requiere, por lo tanto, una actividad y una capacidad de gestión absolutamente espectacular, que ha chocado en las primeras fases de la vacunación con los inconvenientes que hemos tenido, además de los citados, de que el número de vacunas que hemos estado recibiendo ha estado muy por debajo del planificado, del programado, pero sobre todo del contratado. No recibíamos las vacunas que estaban contratadas. Ahora que por fin se empieza a normalizar el suministro de vacunas, gracias sobre todo a las vacunas de ARN mensajero y concretamente a la de Pfizer, gracias a que se empieza a normalizar el ritmo de llegada de vacunas, es cuando se empieza a acelerar el proceso de vacunación. Esperemos que no haya ningún accidente más que dificulte la actividad vacunadora. Sumen ustedes además también los problemas surgidos con los procesos de trombocitopenia, etcétera, etcétera, que han creado lo que ya era una campaña de vacunación extremadamente compleja, han multiplicado por 10 la complejidad de la misma, porque ha habido que dar respuestas inmediatas en situaciones muy complicadas, de muchas variables para ser analizadas, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hoy ya prácticamente un 25% de la población de este país está protegida y que se está avanzando a un ritmo bastante poderoso.
Si las vacunas siguen llegando a este nivel, en un periodo de tiempo no muy lejano deberíamos conseguir una buena inmunidad colectiva. Y otro aspecto que creo que es interesante, intento responder al compañero Ignacio Romero. Mira, en una pandemia, una situación tan excepcional como una pandemia, yo creo que todo suma. Lo que no debemos nunca es restar, todo suma. Por eso el trabajo de los compañeros y compañeras del área de salud laboral, en mi opinión, es fundamental. Y habrá que consensuar con ellos espacios de colaboración. Lo tengo meridianamente claro. En este momento, como muy bien ha dicho el compañero, el objetivo fundamental es avanzar de manera decidida y rápida en el proceso de vacunación. Por lo tanto, la estrategia va a estar vinculada. Una vez que hemos cubierto ya la población más vulnerable, que son nuestros mayores, personas con de gran dependencia, una vez cubierto ese grupo poblacional que es el que requería una atención más sutil, más directa, ya que estamos empezando a vacunar a personas en unos colectivos etarios, digamos, más asequibles, lógicamente lo que se pretende es vacunarlos en grandes espacios de vacunación, porque es lo que nos va a permitir acelerar en este proceso de vacunación para intentar por fin, crear el terreno adecuado que nos permita ir ya diciéndole adiós a esta pandemia. Por lo tanto, yo acabo como acabó mi compañero, el doctor Ignacio Romero. Yo me vacuno, tú te debes de vacunar, no dejen de vacunarse, porque con este drama solamente podremos acabar si todos somos conscientes de que hay que ir activamente a por el virus con la vacuna, pero también hay que seguir conservando las medidas que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus, las medidas pasivas. Pues bien, muchas gracias por su atención. Bueno, quiero agradecerle en nombre de CEO de Tenerife a los dos doctores, tanto a Ignacio Romero como a don Amos García, la gran capacidad de síntesis que han tenido para, en un tan corto espacio de tiempo, poder abordar los temas que les propusimos. Y yo quiero ahondar en la felicitación, en el agradecimiento que ya hacía patente antes nuestro secretario general, don Pedro Alfonso, a ambos dos y a todo el sistema sanitario que tan gran labor están haciendo y se constituye en el soporte y pilar fundamental tanto de la sociedad civil como de todo el tejido empresarial, y donde tenemos depositadas las esperanzas para que esto intentemos remontar y pasar cuanto antes esta ola que nos ha venido. Vamos a proceder porque sé que el doctor Amos tiene otros compromisos profesionales y vamos un pelín justitos de tiempo. Entonces vamos a proceder les voy a trasladar algunas preguntas que nos han ido llegando de los participantes a través del chat, si les parece, y lo intentamos hacer lo más diligente, lo más rápido posible, ¿vale? A ver si las tenemos por aquí. Vamos a... La primera pregunta que teníamos por aquí sería si se puede considerar a la COVID-19 como una enfermedad laboral. No sé, cualquiera de los dos, si quieres, Ignacio. Bueno, en algunos sectores, pues así se está reconociendo, como es el sanitario, ¿vale? Como todo accidente laboral, pues, o enfermedad laboral, pues tiene que seguir, y hay una legislación y tiene que seguir todo su procedimiento. Pero ya en el sector sanitario se están reconociendo mucho de esos contagios, de esas infecciones, que se han podido alegar perfectamente a que lo más probable es que fuesen en su centro de trabajo y están siendo calificándose como accidentes de trabajo. Es algo que, en fin, con toda la pandemia, pues realmente no se ha podido abordar todos los temas con la suficiente suficiencia, pero yo creo que es algo que ya está bastante claro a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿eh? Yo creo que eso está bastante claro. Muy bien. Creo que la siguiente pregunta iría dirigida directamente al doctor García. Nos preguntan por aquí si las personas completamente vacunadas, ¿qué riesgo tienen de transmitir el SARS-CoV-2 a las personas no vacunadas?
Sí, bueno, en principio todavía hay algunos aspectos que no conocemos en relación a las vacunas frente a la COVID-19, no en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia, que eso está perfectamente contrastado. Fíjate que cuando empezó la pandemia todos decíamos, ojalá las vacunas que lleguen tengan al menos una eficacia de un 60%. Las vacunas de ARN mensajero tienen una eficacia del 95%. No solo se han hecho un periodo corto de tiempo, sino además con unos perfiles de eficacia que las convierten en las vacunas de las vacunas más poderosas y mejores que hay en estos momentos en el mercado. Sabemos que si estamos vacunados tenemos evitado la enfermedad, pero no sabemos si tenemos evitado todavía la infección. Todo indica, las últimas publicaciones científicas van en el sentido de que posiblemente también evitemos la infección, pero eso todavía no está sólidamente documentado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar vacunado, puedo estar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme y por lo tanto transmitirle el problema a otro. Eso sí, con una carga muy inferior a la que tendría si no estuviera vacunado. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos creo que puede ir dirigida perfectamente a los dos y aunque puede parecer una pregunta un poco obvia, pero la vamos a realizar porque creo que tiene un carácter bastante pedagógico. Y es, ¿las personas completamente vacunadas deben seguir cumpliendo con las recomendaciones establecidas en cada caso por las autoridades sanitarias? Por supuesto. En mi caso, sí. Igual iba a decir. Por supuesto. Y acá, en base a lo que acabo de decir, es evidente. ¿Por qué? Cabe la posibilidad de que yo esté vacunado, pero esté infectado y pueda transmitir el problema a otro. Por lo tanto, es fundamental que sigan cubriendo las medidas preventivas recomendadas en el ámbito sanitario. Ignacio, ¿quieres añadir algo? Que por supuesto, es decir, por lo menos a día de hoy es que eso no tiene ninguna duda. Es lo que nos está salvando, de hecho. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta sería que a partir de ahora, ¿cómo va a ser el seguimiento desde el área de la medicina en el trabajo de una persona que ya esté vacunada contra la COVID? Bueno, pues como he adelantado, desde hace unos 10 días ya hay una nueva actualización, pero que aún no ha salido, pues estarán dándole alguna vuelta a algún aspecto. A nosotros se nos remitió para alegar y hicimos algunos pequeños cambios, pero bueno, no eran de gran importancia. Pero lo que se prevé es que las personas vacunadas vayan a tener unas medidas preventivas algo más relajadas, pero algo más relajadas en el sentido de que en cuanto a vulnerabilidad, por un ejemplo, un diabético bien controlado que no tenga una gran exposición a COVID y que esté vacunado, pues probablemente pueda realizar su trabajo con normalidad. Y a lo mejor, pues si hay una mayor exposición laboral y no está vacunado, pues a lo mejor tiene que pasar una actividad un poquito de segunda línea, y no estar en ambiente COVID, por ejemplo. Es decir, esto se va a abordar y se va a abordar por escrito, y no creo que tarde mucho tiempo. Pero actualmente un vacunado tiene que hacer lo mismo que un no vacunado. Exactamente lo mismo en cualquier ambiente, sea laboral, o sea en la calle, en su familia, etcétera, etcétera. No hay diferencia. Pues gracias, creo que queda muy claro. Siguiente pregunta sería, ¿es recomendable la realización de test PCR y pruebas serológicas en el ámbito laboral al conjunto de personas trabajadoras asintomáticas? A ver, yo por alusiones, bueno, yo creo que muchas empresas multinacionales pues teníamos mucha presión de arriba, ¿no? El ministerio nos decía que no, en nuestra opinión médica igual a lo mejor iba en el mismo camino, pero había mucha presión, había mucha incertidumbre y si se hicieron fue un poquito más por relajar que no por que realmente hubiese que hacerlo, de una forma que no aportara algo. Los test de cribado se hacen en muy poquitas ocasiones y muy determinadas y casi más por estudios epidemiológicos que otra cosa o porque logísticamente no se puede hacer se puede abordar ciertas situaciones de otra manera. Pero no, eso es algo que se abandonó por todas las empresas hace ya meses porque traía incluso más problemas que soluciones, sobre todo cuando utilizábamos los test rápidos de anticuerpos, de la punción del dedito, que nos daban muchos falsos positivos que generaran pues
cuarentena, agobios de todo tipo, preocupaciones que se trasladaban incluso a ambientes familiares y que al final después hacíamos PCR y no eran tales. Entonces, los privados ahora mismo solo los que nos indique el Ministerio o Sanidad, y ahora mismo prácticamente yo creo que no existen, no tienen sitio. Doctor García, ¿algo que añadir o...? Sí, perdón. Creo que tiene la... No tengo. Ahora. Sí, ahora. Perfecto. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Ignacio Romero. Completamente de acuerdo. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente cuestión que nos plantean. Tiene que ver con que si resulta eficaz la medición rutinaria de temperatura corporal a los trabajadores al entrar a trabajar previo al contagio del COVID. Esto es un tema que a veces estuvo un poco en auge, muchas empresas lo preguntaban, hacían la consulta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es eficaz? Hombre, es eficaz. Si entra una persona y que tiene fiebre, pues lógicamente a lo mejor es probable que sea por una infección COVID o no, pero puede ser una infección COVID y a lo mejor me evita un brote, sí. ¿Es de lo más óptimo? Pues igual no. Pero también ante la ausencia de otro instrumento, pues todo suma. Sí, yo completamente de acuerdo con el compañero. No resta en tomar la temperatura, no es una actividad tampoco muy lesiva. Por lo tanto, entiendo perfectamente que suma. Perfecto. Muy bien, vamos aligerando un poco. A ver, ¿qué paso? Nos preguntan por aquí que qué paso debo seguir como trabajador de cara a mi empresa si tengo constancia de que soy positivo. Un poco una pregunta que ya se ha tratado, ¿no? Pero bueno, no está de más, como anteriores preguntas, creo que tienen un carácter pedagógico. Volver a reafirmar. Lógicamente hay que comunicarlo a tu servicio de prevención porque hay que hacer un estudio de contacto de tus compañeros para intentar minimizar y, si es posible, eliminar un brote o contenerlo. Es decir, hay que ponerlo en conocimiento, pero por algo, en fin, solidario, ¿vale? Y de conocimiento frente a una actuación, ¿no?, que haya que hacer en el ámbito laboral. Muy bien. Una pregunta, creo que esta iría más dirigida al doctor García. Me preguntan que... Y ya lo dejamos porque sé que... No, si quieres me la haces, la contesto porque es que me están llamando ya, que me tengo que incorporar. Venga, rápido, perfecto. Le agradecemos el esfuerzo. Nos preguntan por aquí, ¿cree que la vacunación en el personal de establecimientos alojativos debería ser prioritaria habida cuenta de la relevancia que tiene este sector en la economía de la comunidad autónoma? En el sector alojativo, en el sector de restauración, en el sector de supermercados, en todos los sectores es prioritaria la vacunación porque en todos los sectores tienen impacto sobre la economía. De alguna manera yo creo que lo que tendremos que ser conscientes es que el problema es que no hay vacunas en estos momentos para todos y que hay que priorizar y que el criterio fundamental en el que se debe priorizar es el que está ligado a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en estos momentos está muy relacionada por la edad. Ya se está avanzando muchísimo en las pautas de vacunación. Ya estamos vacunando en el grupo etario de 40 a 49 años. Es decir, que ahí van a haber muchos profesionales del ámbito de la hostelería y van a haber muchos profesionales también de cualquier otro tipo de ámbito. Todos somos sensibles a tener una importancia clave en todo lo relacionado con la COVID-19 y, por lo tanto, dejemos que sean los perfiles de vulnerabilidad ligados a edad el elemento clave sobre el que podamos intervenir. Y, lógicamente, la pertenencia o no a determinados grupos de riesgo en función de una enfermedad de base que tengamos, que sea sensible a tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. Hoy hay un debate interesante, si los futbolistas de la selección tienen que no o no que vacunarse. Sí. Vamos a ver qué se decide, Yo tengo mi opinión, claro. Pues nada. Muy bien, pues nada, doctor, le damos las gracias por el esfuerzo y por la colaboración prestada. Quedamos a disposición y abiertos a futuras colaboraciones
estaremos en contacto y de nuevo agradecerle el esfuerzo de todo del ámbito sanitario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Y al doctor Ignacio Romero, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo. Vamos, un abrazo. Chao. Bueno, pues nos quedamos. Ignacio, tengo alguna pregunta más por aquí, si tienes tiempo y más, ya que nos la han trasladado. Venga, si perfecto. puedo contestarla, pues será un placer. Seguro que sí. A ver, nos preguntan por aquí si creen, o si creemos que la vacunación en el personal de los perdón, es que ya lo habíamos hecho, que era la de los establecimientos alojativos. Sí. Nos preguntan los criterios que se podrían seleccionar para dar prioridad a unas empresas sobre otras para vacunar a sus empleados, o si contempla la viabilidad de esa posibilidad. Ya lo abordé en su momento en la exposición, es decir, si se pudieran llevar todas las estrategias, todas sumarían, como bien ha dicho Amos, pero luego hay una logística y es complicado. Entonces, bueno, pues yo creo que se están llevando las estrategias que posibilitan un mayor ritmo de vacunación y yo creo que van más por vacunaciones masivas con criterios poblacionales que no sectoriales. Ya os digo, es complicado, es decir, cuando se hace, por ejemplo, en otros países, si a algunas empresas pues se le ha dado 50 vacunas diarias, ¿vale? Y ellos han puesto pues 50 vacunas todos los días. Ese ritmo lo podemos llevar casi todos los servicios médicos de prevención. Pero es que sacar 50 vacunas, hacértelas llegar con la estabilidad que tienen, montar todo el tema que es de listados, etcétera, etcétera, aparte de tedioso, yo creo que al final puede ser que acabe retrasando o entiendo que por eso no se han sumado otras estrategias paralelas a la que se está realizando. Yo creo que va por ahí y bueno, y yo creo que más o menos se ha señalado un poquito en ese sentido, ¿no? De que ahora mismo es eso lo que hay que hacer. Vacunas que lleguen, cuanto antes hay que ponerlas ya. Cuanto antes, ya. Vacunas en la nevera, como bien él ha dicho, no nos sirve de nada. Entonces, el resto de estrategias realmente no son tan eficaces, no son tan óptimas. Entonces, yo creo que, por lo menos en un escenario como este, igual se puede empezar a plantear. Parece que hemos abierto ahí una puerta, ¿no? Una posible colaboración, pero no sé a qué nivel, ¿eh? Pero yo ahora mismo creo que no va la cosa por ahí, por un tema más logístico y porque no cumple eso de vacunación rápida y a miles. Y eso no lo podemos hacer los servicios de prevención, salvo alguno muy señalado, pero poco más. Vale. Nos siguen llegando, perdón, nos sigue llegando alguna pregunta más por aquí por el chat, que nos dice que nos preguntan qué previsión de reducción, entiendo que existen, de las medidas de protección como son el uso de las mascarillas, disminución de aforo en establecimientos, entre otras, pues hay ahora mismo. Es decir, creo que lo que quieren trasladar es que en base a la situación actual que tenemos, de que los números van mejorando y demás, si hay alguna previsión o de que se puedan relajar las medidas de utilización de equipos de protección o del tema de los aforos. Bueno, yo creo, no me ha dado tiempo porque justo lo he visto justo antes de entrar, que hoy ha salido ya un documento de actualización del Ministerio, ¿vale? Que menos marca un poco, ¿no? Las realidades a las comunidades autónomas. Yo creo que la reunión, por ejemplo, la que va a asistir ahora mismo Amos, y se ha tenido que marchar por eso, puede ser que haya algún cambio. Pero yo, como se habla en otras comunidades autónomas, de a lo mejor relajar las medidas de mascarilla en espacio, en la calle y tal, hombre, a ver, quizás si yo me voy a un campo, estoy solo y estoy con mis convivientes, pues a lo mejor se podría entender que sí, pero en el resto yo creo que no estamos preparados todavía para eso hasta que por lo menos haya un porcentaje amplio vacunado. Por encima del 60% mínimo, y yo me iría al 70% y si es posible un poquito más. Porque si no es que le estamos dejando mucho camino y muchas oportunidades a un virus que se transmite con una facilidad pasmosa. Es que le dejas un palmo y se coge 3. Es que ya lo hemos vivido, que unas navidades, plum, una ola. Una Semana Santa, una ola. No podemos dejarle resquicios. Entonces, yo creo que se podrán ir
bueno, pues sí, conforme vaya bajando la tasa de incidencia, querrá decir que el virus está menos presente. Paralelamente, habrá más personal vacunado, con lo cual menos resquicios también, y entonces a lo mejor se podrá ser un poquito o va a rebajar un poquito las medidas más restrictivas. Pero hay que ser pacientes y hay que ir esperando que los datos pues son como son. Fijaos, en Tenerife estamos, bueno, hemos estado peor, pero es verdad que no conseguimos bajar, ¿eh? Llevamos ahí en una meseta un tiempito que no sabemos cómo rebajarla. Entonces, algo no estamos haciendo del todo bien, como para relajar medidas, por lo menos es mi opinión. Te traslado otra pregunta a ver si le podemos dar más o menos el sentido. Por aquí nos preguntan, ¿y si la COVID-19 llegara a ser considerada enfermedad laboral, qué pasa con la gripe A, que en su momento dejaron secuelas también y de carácter permanente? Bueno, como ya os digo, en una pandemia como esta, pues todo hay que abordarlo en su momento, en su contexto y como se va pudiendo. Yo creo que aquí habrá algún tipo de consideración desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y será en un sentido o en el otro. No me compete a mí decirlo. Yo ya lo he avanzado antes en el sector sanitario, sí que ya hay muchos casos que sí que se han dado como accidente laboral, ¿no? Un accidente biológico. Fuera de ahí, pues no sabría deciros que deben de pronunciarse en un sentido o en otro, con alguna medianía. Deben. Yo creo que es una respuesta social que todo trabajador se merece. Y bueno, y los especialistas que trabajamos en este área, pues más todavía, ¿no? Porque realmente esto es legislación, no es de opinión. Muy bien, la siguiente pregunta, bueno, no hubiese venido bien hacérsela o trasladársela al doctor García, pero bueno, vamos a intentar trasladarle. Por aquí nos apuntan que en Canarias la vacunación por ahora solo se está haciendo por parte a través del sistema sanitario público de salud. ¿Es correcto? Pues creo que sí. Hasta ahora creo que el Bueno, proceso de vacunación se está llevando a cabo a través de la red de pero, centros sanitarios. pero por ejemplo, cuando estábamos con un grupo que se designó esencial, como es el grupo sanitario, pues se formó a sanitarios de hospitales privados para que vacunaran a su propio personal. Era un escenario pues inicial donde se veía importante vacunar a este sector, donde quizá todavía el desarrollo de la tradicional en la comunidad pues no estaba del todo bien avanzada y en ese momento pues sí que se escogió una vía alternativa, es decir, oye, son hospitales, están preparados, vamos a preparar al personal suyo para que sepan cómo administrarla, cómo conservarla y a nivel administrativo, ¿vale? Todos los datos que hay que dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vacunó a personal, incluso en colegios oficiales de médicos y enfermería se han vacunado también profesionales, ¿vale? O sea que en ese momento, pues sí se decidió colaboración porque a lo mejor era necesaria. ¿Mm? La pregunta Actualmente tenía no. una segunda vertiente, que Ujú. era que si estaba previsto que pudiera hacerse también desde entidades privadas. Yo entiendo que aquí Ya digo, un la momento. pregunta va dirigida a la noticia que se estuvo oyendo en los medios de comunicación de si se incluía, por ejemplo, a la farmacia y últimamente, bueno, aunque también está dentro del sistema sanitario, el tema de utilizar a las mutuas también para esto. Es decir, es dentro de cada comunidad ya está por escrito, ¿vale? Que los servicios de prevención, que las mutuas de accidentes puedan ser dispositivos, ¿vale? Y ahora cada comunidad autónoma pues definirá si le es necesario, de qué modo y qué requisitos les va a exigir. Que yo sepa, ahora mismo eso está bastante paradito, aunque bueno, pues no sé, en alguna comunidad autónoma a lo mejor hay un despunte, pero yo creo que ya os digo, yo creo que la mayoría van a ir a vacunaciones masivas en amplio espacio y con los grupos etarios y de vulnerabilidad sin discriminación por otros parámetros.
No lo veo claro. Vale. Sobre todo porque además Muy las bien. mutuas de accidentes de trabajo tienen su actividad, no pueden dejar de recibir sus accidentados para vacunar. Y los requisitos que se nos están poniendo bueno, en Madrid es de vacunar 1.000 personas diarias. Es decir, es que prácticamente hay que dejar toda la actividad para vacunar, ¿no? Entonces tampoco se pueden hacer las cosas de cualquier modo, ¿no? Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta hace un poco relación a lo que comentabas de los colectivos. Por aquí preguntan si las mujeres embarazadas pueden vacunarse. Bueno, por poder pueden, es una impropia, ¿vale? Las recomendaciones, ahí sí que habría estado mejor que él sabe un poquito más, porque sí ya hay estudios, ¿vale? De otros países donde alguna vacuna pues se ha puesto y no ha generado ningún problema. Daos también cuenta de que llevamos 1 año y medio de pandemia con vacunas, llevamos menos tiempo, ¿eh? No sé qué embarazo completo se ha podido meter en algún estudio, porque realmente es que estamos muy justitos de tiempo. Pero todo lo que la ciencia apunta en este momento es que no deberían de tener ningún problema. Ahora, ¿se sabe? No. Es lo mismo que ocurre con las embarazadas con los fármacos. Si no se estudian en los ensayos clínicos por un temor, ¿no? Que haya una complicación, y luego, pues a la hora de que lo necesiten, pues muchas veces hay que correr el riesgo, hay que hacer el balance eh, entre el riesgo y el beneficio. Si una embarazada quiere vacunarse, puede, bajo su responsabilidad, lógicamente. Muy bien. Y por último, creo que por ahora la última que tenemos por aquí es una pregunta un poco de calado. ¿Cómo debemos actuar con respecto a aquellos trabajadores que no se van a vacunar? Pues la vacunación hoy por hoy es voluntaria, muy probablemente vaya a ser así y por tanto al ser voluntaria es no discriminatoria, ¿vale? Distinto es que yo no conozco ningún caso, pero algunas veces se ha hablado, ¿no? De que un empresario puede decir, bueno, pues mira, pues yo no te permito entrar a mi centro de trabajo, no te voy a quitar tu trabajo, te lo voy a cambiar o hay algún tipo de diálogo. Pero la vacuna es voluntaria y por tanto es no discriminatoria. Muy bien, Ignacio, pues con esta pregunta creo que damos por concluido el ciclo de preguntas que nos han ido trasladando. Nuevamente, reiterarte el agradecimiento a que hayas podido colaborar y participar en este webinar. Ha sido por tu gran capacidad de síntesis, igual que le comenté antes al doctor García. Y nada, creo que ahora se nos abre un nuevo escenario con este proceso, con el proceso de vacunación, con los pasos que estamos dando y demás. Y creo que ahora sería tiempo de lo que ya habéis apuntado ambos en vuestras intervenciones, tiempo de responsabilidad, de no bajar la cabeza y de seguir remando todos en la misma dirección. Al final creo que esto lo superaremos estoy casi seguro, convencido que sí. Y lo único que nos llevará, pues bueno, no sabemos el tiempo, esperemos que los datos por ahora van siendo alentadores, esperemos ir recuperando poco a poco la actividad la actividad económica y el ritmo de vida de la población civil y nada más. Con esto pues damos por concluido este webinar, agradeciéndole a todos los que han estado conectados a través de la plataforma y nos han ido enviando las respuestas y cuestiones que hemos tratado de ir dilucidando. Pues nada, emplazarles eso, seguiremos trabajando desde COE, desde la Casa de los Empresarios, seguiremos trabajando para proporcionar a nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial, de las mejores herramientas para que esta crisis se haga lo más llevadera y lo más pasajera posible. Gracias a todos.